El trabajo de las organizaciones civiles con respecto a lo que es una ONG es la representatividad que tenemos para las personas con discapacidad. Esto lo que nos hace es ponernos en un lugar y decir, bueno, puedo ser una organización, pero lo que hay detrás mío son personas que en este momento necesitan tener voz, tener apoyo y soluciones. Las ONG lo que hacemos en definitiva es tener que dar soluciones y respuestas cuando por ahí el gobierno o en algunos lugares no se los escucha. Si hablamos del Chaco específicamente, o te tengo que hablar de Corrientes o Misiones, hay lugares que ni siquiera conocen lo que es, por ejemplo, un CUT, que vos tenés que ir a visitarlos, que están en el medio de la nada, que por ahí no tienen acceso, no hay internet inclusive en esos lugares. De manera que uno de los propósitos que tenemos nosotros como ONG, que la nuestra se llama Asociación Civil María Montessori, es visitar cada lugar. Nos vamos al interior a todos los lugares donde nos llaman. Obviamente después de tantos años de trabajo saben dónde estamos, entonces nos buscan. Y es lo que hacemos, irnos y visitamos. Hemos encontrado mucha gente que está en situaciones realmente de mucha vulnerabilidad, que es lo que más preocupa. Pero a tu pregunta principal, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros tenemos que tener la responsabilidad y la seriedad de hablar por las personas con discapacidad. De decirle, y bueno, esto es lo que hay que hacer, qué papeles necesitas, cuáles son los trámites, abrir las puertas, ir a hablar con un profesional que a lo mejor ellos tampoco conocen y allanarles los caminos, porque la verdad que la persona con discapacidad a veces no tiene el poder económico, no tiene un sueldo, a veces desconoce que hay una solución para su niñito, para su joven o para ellos mismos. Y otra cosa de la que más me preocupa ahora, que nos encargamos el año pasado de hacer, que hablé con la policía, con el hospital, con los sanatorios, son la cantidad de personas con discapacidad por accidentes, que duplican a los que están ya con nacimientos. ¿Entendemos esto? Entonces me parecía también una cosa muy importante, un tema importante para discutirlo. Esto hay que hablarlo, hay que decirlo, porque estamos teniendo muchos jóvenes con problemas con discapacidades que tienen que ver con los accidentes. Entonces, y son muy jovencitos, 14, 15, 16 años. Esto es una opinión personal y también hay que discutirlo desde ese lugar, que cada uno dé su opinión personal. Yo creo que la familia tiene que ser un ambiente donde uno le imprima ciertas consecuencias que vos podés tener de una actividad que haces. Ahora, más allá de todo eso, hay mucha gente que trabaja con respecto a lo vial. Las madres del camino, los padres, hay varias asociaciones que trabajan en esto también. Pero la prudencia que tenés que tener con tu propia vida y esos valores los tenés que adquirir en tu familia. Esto los papás lo tenemos que hablar, le tenemos que decir. Obviamente que el niño o el joven da vuelta a la esquina y vos no sabés qué hace, ¿no? Y esto es clarísimo, pero yo creo que en la familia hay que conversarlo también. Y obviamente el Estado, acá en el Chaco se está controlando mucho. Se está tratando de mejorar eso. Y yo creo que también hay que hacerlo como decir, bueno, es un punto positivo. Pero yo creo que la familia tiene un papel muy importante, un rol muy importante en esto. La policía nos dio que en una semana tenemos 16 personas en accidentes, digamos, que no pierden la vida. De esas 16 personas, 4 han perdido o han sido amputados, ¿no? Y después los severos, los que tienen traumas craneales, que con el tiempo hay que ver qué es lo que pasa con ellos, pero hay que hacer un seguimiento de eso, que eso no lo hicimos todavía porque tenemos que pedir a los papás que nos proporcionen, que los médicos trabajen con eso. O sea, estamos haciendo este diálogo, pero todavía no lo tenemos, pero tenemos casos importantes. Si tenemos que hablar de personas con discapacidad, tenemos muchas personas con discapacidad en la provincia del Chaco y en el NEA en general. Tenemos mucho sin conocer todavía y algunas patologías que están encerradas, que son las EPOF, que tanto por ahí preocupan también, que a veces no se las pueden diagnosticar rápidamente porque a lo mejor el proceso del diagnóstico es lento, la patología no se desarrolla con rapidez y esto hace que por ahí no se pueda, o por ahí el médico no conoce y damos vueltas sobre eso durante un tiempo bastante largo y bueno, entonces eso quita calidad de vida a la persona. A veces no se puede diagnosticar, pero hay asociaciones que también están trabajando con esto. Lo que pasa, y también es un tema muy personal,
Yo creo mucho en la unidad de las ONG y creo mucho en la conciencia que tenemos que tener de que estamos representando a las personas, que no somos la ONG con el nombre de la ONG, ni el presidente de la ONG, sino que son las personas que necesitan ayuda. Entonces, en este caso de las SPOF, que vos me decís, de las enfermedades raras, como se las conoce, sería interesante hacer un poco más de hincapié sobre esto, poder dar a conocer en detalle, con fotos, poder trabajar más profundamente con el tema. Y yo creo que eso es importante, me parece que es muy importante. Es cierto que muchas pensiones se tocaron, pero también hay que enfatizar en algo. Muchas de las pensiones que se tocaron eran pensiones que no se tenían clara la certificación o no tenían el respaldo desde el médico, o se quitaron sin mirar quién eran las personas. O sea, no se trabajó en esto de averiguar si realmente estaban conforme a lo que pide, si los papeles estaban presentados, si las carpetas existían. Yo creo que hubo algunos errores bastante graves y sí, al Chaco también le afectó. Pero hay algunas personas que tienen un muy buen pasar económico, sí tienen una discapacidad, y a esas personas también se les sacaron. Ahora, si nosotros tenemos que hablar de cómo se tiene que manejar los CUT o la certificación o los subsidios a las personas con discapacidad, tenemos que mirar profundamente eso también y entablar una discusión sobre esto. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos que las personas integren la sociedad. No buscamos que sean personas que estén unidas solamente a un precio, a un subsidio, y no puedan acceder a otras cosas. Tenemos que tener una fortaleza también en contar y decir esto, de que es necesario que las personas puedan tener un lugar de trabajo en la sociedad, que puedan adquirir otros valores, que no es solamente la persona con discapacidad, le doy 2.000, 3.000, 4.000 pesos. Esto lo digo como una forma de contar, pero digo, es interesante sentarnos a pensar también de que si estamos buscando un lugar, estamos diciendo que las personas con discapacidad necesitan tener un espacio para actuar, poder capacitarse, trabajar, estudiar, que son personas, porque yo siempre digo eso, es como que a las personas con discapacidad estamos descubriendo que tienen vida, que le corre sangre. Bueno, yo hablo así, me encarnizo un poco, disculpen ustedes, pero es así, ¿no? Entonces es como que le damos un certificado de que estás vivo y tenés derecho a amar, tenés derecho a tener relaciones sexuales, tenés derecho a quejarte, tenés derecho a sentarte en una computadora, tenés derecho a molestar en una empresa y decir acá estoy presente. Entonces me parece que tenemos que discutir también eso, qué queremos para las personas con discapacidad. O sea, no solamente que estén atados a eso, sino que tengan la posibilidad de crecer, de tener un auto, de tener una labor, de tener un trabajo. Chicos, hay que pensar siempre que las personas con discapacidad no son algo que uno debe sacar de la sociedad, que son personas que necesitan vivir, amar, les corre sangre. Pero falta esto que te estaba diciendo antes, entender que la persona con discapacidad tiene futuro, ¿sí? Cuando nosotros tenemos niños con discapacidad, lo primero que nos dicen es lo que no va a hacer, que está claro lo que no van a hacer. Ahora, todo lo que va a hacer es lo que no cuenta en la persona con discapacidad. Y esto es lo que nosotros tenemos que empoderar a esa persona, aún a la familia. Porque cuando el diagnóstico aparece y cuando se frustra la situación y dice, bueno, mira, no va a caminar, ¿no? Se olvida el potencial que tienen los brazos, en las manos. ¿Cuántos deportistas tenemos maravillosos? Maravillosos. ¿Cuántas personas con discapacidad tenemos que están trabajando, que han dado vuelta al mundo? Digo, y te lo digo esto como mamá también, yo creo que hay que fortalecer en eso, fortalecer aquellas cosas que son viables en las personas con discapacidad, fortalecerlos a ellos y fortalecer a la familia, en que crean que son capaces de hacer todo este tipo de cosas, que es un desafío para la terminalidad educativa, es un desafío para las facultades, pero hay que hacerlo, las puertas tienen que estar abiertas, no se puede rechazar a nadie. Eso es lo que tenemos que entender como sociedad. Si hablamos de una sociedad inclusiva, tenemos que entender de que no se puede rechazar a nadie. ¿Tenemos que cambiar ciertos aspectos? Sí, obviamente que sí, pero lo tenemos que cambiar socialmente. A ver, la discriminación parta porque sos gordo, porque sos petizo, porque sos morocho, por lo que sea. No es solamente para las personas con discapacidad, pero tenemos que empezar a enfrentar y hablarlo socialmente. Las ONG tienen una importancia en esto. Está IPRODIT, hay lugares donde uno puede, pero la sociedad tiene que
tener como un medio de vida lógico entender que un chico que está en silla de rueda o que camina de forma defectuosa, como dicen, no, tiene que estar, debe estar, porque tiene derecho a comer, a vivir, a fundamentarse, a estudiar, a criar a su familia si decide tener hijos o adoptar hijos. O sea, ¿cuáles son los límites que tenemos las personas? Todas tenemos algún límite y podemos estar siendo perfectos físicamente y probablemente no podemos estar en un lugar porque nos rendimos como esperan, las expectativas de nuestro trabajo a lo mejor en nuestros jefes no les llena, pero eso nos pasa a todos los trabajadores. En este caso estamos incluidos. Ahora, cuando yo miro la discapacidad de la persona, digo, no, mira, es chuequito, no me va a responder. Ese es el problema que tenemos como sociedad. Si estamos flojos de papeles, hay que presentarlo. Y esto es importante, es muy importante porque esto es un respaldo que tiene la persona con discapacidad en la situación que hoy vivimos. Por eso te decía hoy, también tenemos que volver a plantearnos qué queremos para nuestros chicos, qué queremos para las personas con discapacidad, cómo queremos que enfrenten también el mundo. Si esto de estar siempre subsidiado es positivo o el subsidio es como un espaldarazo y vamos a ver qué hacemos a futuro. Eso también me parece que es importante, que es algo que se tiene que discutir. No sé exactamente la cantidad, pero son muchas personas. A muchas también se le ha sacado por esto que te decía. ¿Sí? No sé, números exactos no conozco. Yo te voy a contar lo que es una mamá con discapacidad. Al principio nosotros sufrimos lo que es el duelo, porque en realidad, ¿qué es lo que nosotros preguntamos cuando nace? ¿Tiene todos los deditos o no? Es el común, toda la mamá. Mi hijo hoy tiene 34 años, así que en ese momento todavía no gozábamos de lo que eran las ecografías. Todavía se usaba, ¿no?, para escuchar que el latido del bebé esté bien y demás. Así que cuando el consejo primero médico que me dieron a mí fue ponerlo en un cotolengo porque no te va a dejar vivir. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces no es que te frustras, primer hijo, no es que te frustras porque nace un hijo con discapacidad o con un problema, porque tampoco en ese momento era con discapacidad. En medicina se llamaba monstruosidad afectal lo que él tenía, ¿no? Entonces digo, en ese momento, cuando los familiares vienen a traerte los regalos y todo lo demás, mi hijo no tenía ni piernas, no tenía sus piernas y sus pies, obviamente que cuando entraban era un velorio, y era un acontecimiento de felicidad, de amor y todo lo demás, vos veías la cara del velorio. Y esto te lo estoy contando de lo personal. Cada mamá tiene su propia historia. Yo te lo hablo desde lo personal. Y la verdad que vos, ¿a dónde recurrís? A los profesionales, a los amigos directos. Y todos los consejos normalmente suelen ser misteriosamente muy negativos. En lugar del aporte, esto, no, mira, vamos a buscar esto, vamos a salir. Entonces las mamás salimos a cuerpear y a golpear puertas por todos lados. Aún hoy se hace esto. Obviamente ahora tenemos otros sistemas de atención médica, tenemos recursos profesionales que nos llevan a mirar un poco más y anterior a hablar de discapacidad, nos dice cómo está el bebé, hay controles mejores. Pero a partir de eso, yo lo que te diría es que tenemos que contar con profesionales idóneos, con gente que entienda realmente de discapacidad y obviamente acudir al gobierno y acudir si tenés una ONG o alguien que está trabajando, obviamente a estos recursos que son tan positivos de los que han ya pasado este tiempo y te pueden acompañar. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer socialmente, otra vez vuelvo a la sociedad. Yo creo que hay que acompañar y acompañar mucho, porque la verdad que se convierte al principio en un velorio, como te decía, los regalos caen, vos ves la miradita y el apretujón, ya va a pasar, porque no sé qué iba a pasar, bueno, ya va a pasar, el beso del cariño, por ahí te mandan un sacerdote para que ore, o sea, es toda una situación, en serio, es como un velorio y la verdad que es una situación compleja. Yo, vuelvo a decir, lo pasé hace 34 años, pero no sé, a tu pregunta creo que sí, que hay que asistirlos completamente y ellos deben buscar ayuda. No te olvides que Chaco tiene todavía muchos lugares donde se desconocen todo esto. Se desconoce y todavía los papás siguen viendo a su hijito
o se mueren en situación porque no hay una llegada. Por eso digo que hay que caminar toda la provincia. Hay que caminarla, no importa dónde sea, hay que caminarla. Bueno, esto de cuerpear, por eso te digo, fue, y hasta el día de hoy, hoy ya está trabajando en Buenos Aires, una empresa multinacional, y es un ingeniero en sistemas, o sea, lo que él hace es todos estos motores grandes, yo no entiendo mucho del tema, pero hace eso. Pero fue cuerpearla, hay que cuerpear. Así hacemos la mamá. Y siempre nos reunimos los martes, el segundo martes de cada mes en IPRODIT, todas las ONG, y tratamos todo este tema y tratamos de hablarlo y de trabajar y de salir adelante entre todos. Obviamente cada uno tiene su mirada y su perfil, así que eso también nos hace crecer para escuchar al otro, pero creo que tenemos que seguir trabajando socialmente y dentro de todo lo que es el parámetro del área de discapacidad, porque no te olvides, está salud, está un montón de requerimientos que tienen y que necesitan de apoyo y que hay que estar, acompañar.